Pues sí, el próximo miércoles 25 de mayo se presenta en la Péniche Le Marcounet, anclada a 2 pasos del Hotel de Ville, aquí en París, la cantautora peruana Mirtha Guerrero, más conocida en los escenarios como La Machete, representante de la nueva generación de la música afroperuana, quien vive a caballo entre Lyon y Lima. Dicen que el águila vuela por más lejos que haya ido. Dicen que el águila vuela de regreso al nido. A donde el alma corre, a donde el alma corre, a donde el alma corre para buscar su abrigo. Para hablarnos de estos conciertos y de su trayectoria en el mundo de la música, Mirtha Guerrero, La Machete, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Mirtha. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas amigos gracias. de RFI, sobre todo gracias a ti. Gracias por la invitación. Gracias a ti por Muy contenta de aceptado. estar aquí, de verdad. Permíteme que explique antes que nada, Mirtha, que has nacido en Lima, donde desde muy pequeña entras en contacto con la música. Es cierto que el Zambo Cabero, el cantante peruano de música criolla, que por cierto falleció hace unos años, tocaba todos los domingos en el patio de tus vecinos. Sí, es cierto, y esas son circunstancias así milagrosas del destino de un artista, lo puedo decir así. Antes me costaba llamarme así o considerarme dentro del grupo, pero tantas cosas no pueden ser coincidencia, porque la verdad que el destino de una persona, cualquier persona, está sembrado de cosas que hay que interpretar. Entonces yo de muy niña vi, por supuesto, estas presencias como algo que ve un niño fascinado, ¿no? de su entorno simplemente. Poco a poco me di cuenta que, bueno, todo eso hacía parte de lo que en realidad ha sido las bases de mi vocación. Venía, como has contado, el Zambo Cabero al patio de estos vecinos, acompañado de la gran guitarra, la primera guitarra del Perú, Óscar Avilés. Eran inseparables además en esa época. Y yo veía a través de la ventana de mi cuarto que daba ese patio, de la familia de morenos que vivía en la quinta donde yo vivía también, esas fiestas, ¿no? que son conocidas como jaranas criollas. Yo era muy pequeña, no podía participar, por supuesto, pero ya tenía mucha inclinación por la música, además por mi familia, mi madre, mi padre. No te dejaban dormir, ¿no? No me dejaban, yo feliz. Estaba claro ya en aquel entonces que tu futuro estaba en los escenarios. No sé, pero es cierto que yo conseguía reagrupar a los chiquillos del barrio. Mi primer escenario fue la sala de baño, el baño, ¿no? El cuarto de baño. Me acuerdo que tenía una entrada así como un hueco, como era una quinta, como te digo, es una quinta donde había varias casas, ¿no? Algunas se hacían el primer piso y otras el segundo piso. Entonces había un tragaluz y una hendidura así en la sala del baño que se prestaba mucho y aumentaba la acústica del lugar. Entonces ahí yo hice mis primeros conciertos, entre comillas, ¿no? Porque evidentemente eran los niños del barrio los que venían a escuchar las cosas que yo cantaba. Hacía cantar a los otros también, que es algo que también me ha gustado mucho siempre, acompañar, hacer cantar a los demás también. ¿Eran canciones tuyas ya en aquella época? No, qué sé yo, eran canciones de moda de las que mis padres han guardado recuerdos grabados en cassettes, por ejemplo, con letras que yo a esa edad, por supuesto, ni siquiera sabía lo que significaban. Y es muy gracioso de poder escuchar esos documentos de infancia, ¿no? Cantando tratando de poner el sentimiento que seguramente yo escuchaba en los intérpretes de las canciones. Es cómico, ¿no? Porque, bueno, ahí tú te das cuenta cómo una vocación nace a veces muy temprano, ¿no? Cuéntanos, Mirtha, ¿cuándo nace La Machete? La Machete como identidad personal, vamos a decir, nace alrededor del año
2002 más o menos, que es el momento en que yo me doy cuenta que la gente empezó a llamarme Machete. Me llamaban Machete porque fíjate que yo comencé con un dúo, con un músico de Guadalupe que me acompaña actualmente, que me acompaña hasta ahora, muy a menudo, Frank Boutin-Albrand. Y hicimos este dúo que yo le puse ese nombre de Machete porque estaba destinado a recrear este repertorio de la música negra. En esa época yo ya estaba aquí en Francia, pero no tenía músicos a la mano, músicos peruanos. Y yo tenía mucho interés en hablar sobre lo que era la música de la costa del Perú, hacer referencia a todo lo que es la lucha de los afrodescendientes, todo eso. Y me parecía... no sé, me pareció oportuno de ponerle nombre al dúo que se convirtió luego en un grupo. Por supuesto, yo quería hacer un grupo que se llamara Machete. Pero bueno, el grupo creció, por supuesto, pero la gente me llamaba a mí Machete. Y un productor me dijo, ¿sabes qué? La verdad que eres tú la Machete y este proyecto se tiene que presentar como la Machete. ¿Qué es eso de que Machete? Eres tú la Machete. Mirta, en el 89 decides instalarte aquí en Francia. Imagino que en los 80, en plena guerra de Sendero Luminoso, la vida no era nada fácil en Lima, ¿no? Además tenías una posición muy, muy comprometida, ¿no? También. Yo ya estaba de estudiante en la universidad, en Ciencias de la Comunicación. Mi destino era estar detrás de los micros, tal vez. Dios santo. Pero de otra manera. Bueno, en todo caso, en esa época, la verdad, yo... ya practicaba la música, ya me producía en la escena, ¿cómo decir?, estudiantil, bohemia de la época, y en todos los escenarios donde se podía dar testimonio de la lucha que había en ese momento en el país, porque era una lucha verdaderamente interna, ¿no? Una época de mucho cuestionamiento. Nosotros como estudiantes estábamos muy inquietos y cada vez que podíamos en sindicatos, universidades, cárceles inclusive, hemos tocado en todas partes donde se ha podido. Así es como empecé a tocar en realidad. Vas a llegar a Francia, no a París, sino a Chamonix, me decías, en plenos Alpes. Sí, en Chamonix, imagínate. ¿Cómo fue? ¿Fue difícil llegar allí a esas alturas? Bueno, fue difícil entender que era un momento, como digo siempre, una carta que me ofreció la vida, de partir para continuar los estudios, para darme la posibilidad de tomar un poco de distancia con todos los acontecimientos de esa época, porque yo ya estaba bastante comprometida, como te digo, con todo el ambiente musical, y era una época que se volvió bastante peligrosa. Hubo mucha repercusión alrededor de mi familia, mis amigos, entonces yo tuve que partir y tuve la suerte de ser muy bien acogida por una familia en Chamonix, que se convirtió en mi segunda familia aquí en Francia. Llegué a Chamonix. A pesar de los pesares, no vas a cortar los puentes con Perú, ¿no? He leído que en el 2005 vuelves a Perú y vas a pasar por el pequeño pueblo del Carmen, cuna de la música negra peruana, donde vas a conocer a don Amador Vallumbrosio. Exacto. ¿Quién era don Amador Vallumbrosio? Don Amador. Tuve la suerte, sí, inmensa de no solo conocerlo, sino de ser acogida por toda su familia, que es una familia, como ustedes saben, que está encargada de perpetuar la tradición de lo que es la música afroperuana, y no solo perpetuarla, más que nada recrearla, porque ellos son gestores y creadores, representantes como muchas otras familias importantes, los Vázquez, los Santa Cruz, etc. Yo encuentro a don Amador Vallumbrosio porque fui a Chincha a visitar, a conocer toda esa zona que está poblada por los afrodescendientes y donde la música está muy arraigada, ¿no? Se considera como la cuna de esa música. Y llegué a su casa, fui muy bien acogida por la familia. Ya aquí en Francia había tenido ocasión de encontrar a uno de sus hijos con el que estuve tocando un tiempo. Y ahí conozco a don Amador Vallumbrosio, que estaba ya bastante disminuido por una parálisis que había tenido, pero que hablaba todavía. Y que tuve el acierto de darme uno que otro consejo, algunos muy personales, la verdad, que los he guardado por siempre para mí,
Y otras cosas anecdóticas como el hecho de que no debo prestar mi instrumento. Él fue el que durante una fiesta en su casa, uno de los chicos, uno de sus hijos me pide la guitarra y él me dice, no, la guitarra no se presta, la guitarra tiene alma, es su instrumento. Y yo le digo, sí, pues no, porque él era el patriarca, ¿no? Había que respetarlo, así que desde entonces le prometí, no presto mi guitarra. En España decimos que no hay que prestar ni la pluma ni la mujer, por supuesto. ¿Sí? Un poco machista eso. El impacto fue tan considerable esa visita que solo un año más tarde vas a grabar tu primer disco, Batir de alas, con composiciones propias, ¿no? Así es, así es. Bueno, la verdad, la inclinación y como decirte mi afecto por todo lo que es la música de la costa del Perú fue una especie de revelación y se da en el momento en que yo me pongo a componer, porque hasta la época, te estoy hablando alrededor del año 2000, 2002, yo interpretaba el repertorio de la música del Perú, de la costa, había hecho muchísima trova cubana, rock argentino, las cosas que se cantaban en esa época, pero me pongo a componer y bueno, y lo que me salen son landós, misteriosamente, porque yo no había tocado landós. Me salen festejos, aires de zamacueca, de tonderos y todo eso, y entonces yo me doy cuenta que hay algo como adentro que se revela justamente tal vez con esa nostalgia de estar lejos del país, de añorar tantísimas cosas y de querer expresar, ¿no? todo lo hasta ese momento ya vivido, que no era poco, porque un desarraigo tal y encontrarse como atado de manos con la voz, porque para hacer la música se necesita gente y se necesitan los propios. Entonces ahí donde me doy cuenta que esa es mi música, ¿no? Y los encuentros. En el 2007, el encuentro con el director cultural de la Alianza Francesa ahí en Lima va a llevarte a grabar en la misma Alianza Francesa de Arequipa, de verdes y de maduras. Imagino que antes las habías visto de todos los colores, ¿no? Sí, muchas veces me he preguntado cuántas interpretaciones puede tener el título de ese disco y me alegra mucho porque siempre encuentro de las más variadas. En efecto, encontramos a estas personas de la Alianza Francesa porque presentamos un proyecto que está en espera, pero que a la época nos dijeron un poco ambicioso. Hubieron varios encuentros cruciales. Dentro de ellos estuvo también Javier Echecopar. En el mismo momento, es él inclusive, para ser sincera, quien me empuja a producir este disco con la ayuda de la Alianza Francesa, porque él estaba haciendo parte de su comité cultural, algo así. Entonces, con su ayuda, porque él estaba de presidente en la Universidad Católica en esa época, y el apoyo de la Alianza Francesa, se pudo producir ese disco. Y bueno, todo lo que vino después, la gira aquí en Francia, los conciertos, una experiencia increíble, la verdad. Precisamente gracias a ese disco vienes a París invitada al festival Suma Sumac, junto a Susana Baca y Javier Echecopar, que es del que hablabas. ¿Qué ha significado para ti la figura de Susana Baca? ¿Es como una madre protectora? Absolutamente, por supuesto. No solo para mí, sino para cualquier persona que en el extranjero trate de hacer hablar de esta parte que es la cultura afroperuana en el Perú, y simplemente, como solía decirlo Félix Casaverde, el gran maestro Félix Casaverde, que me acompañó en mi disco en la guitarra, lo que es la música de la costa del Perú. Él hablaba no de los ritmos afroperuanos, hablaba de la música de la costa del Perú. Y en realidad Susana, sin el trabajo que ella ha hecho, ¿cómo decirte? No encuentro las palabras, disculpa, el esplendor de su música a nivel internacional. Nosotros no hubiéramos podido alzar nuestra voz de ninguna manera para mostrar lo que es esa música con todas sus variantes, porque ella y su manera muy, muy personal, muy sofisticada, muy
muy elegante, exquisita de hacer esta música, ¿entiendes? Y eso abrió una puerta gigante para esta música que no estaba siendo reconocida a su justo valor y que estaba simplemente siendo desconocida porque cargamos con el cliché de la música andina. Le debemos todo, en realidad. ¿Ha sido difícil desembarazarte de esos clichés de la música andina peruana aquí en Europa? En realidad, mira, como peruano uno... Ay, perdón, mueve el micro. Como peruano uno no... Hay las dos partes, ¿no? Como peruana y como artista que hace este tipo de música que yo hago. La gente desconoce tanto sobre el Perú y está tan atada como es al Perú, a cualquier otro país, a los clichés, ¿no? Entonces tenemos eso que pesa sobre nosotros, la música andina. Nos cuesta porque es una parte importantísima de nuestra cultura y en realidad el tema no es deshacerse de ese cliché, el tema es explicar, agrandar, ilustrar, enseñar a la gente lo que es de verdad esta cultura peruana que no es solo afrodescendientes, que no es solo cultura andina, que no es solamente lo que hace la gente que quiere hacer este rock pesado. El Perú es esa mezcla de todas las cosas que coexisten festivamente desde siempre, desde la llegada de los españoles y la llegada de los africanos. Por supuesto. Mirta, volviendo al concierto del miércoles 25, ahí en la Peniche Le Macune, anclada en los muelles del Sena, por cierto, va a ser un escenario movido, ¿no? O mecido por las Cuando aguas. Cuando dices movido, hablas del bote, del bamboleo que va a haber. Sí, va a ayudar un poco a que la gente se mueva aunque no quiera. Bueno, para eso no tenemos dificultad en general. Voy a estar muy bien acompañada, estoy muy, muy contenta de verdad porque, como te decía, tuve también la suerte ya antes de tocar con uno de los Vallambrosio, que es José Vallambrosio, el hermano gemelo de Miguel Vallambrosio, que radica aquí en París y que es muy conocida de la escena parisina, un músico genial, de verdad formidable, con quien me entiendo muy bien y bueno, he escogido hacer ese concierto con él porque hay que aprovecharlo al máximo lo que hay de bueno por aquí. Me presento también con mi pianista, que es Everton Oliveira, un brasilero de Recife, con quien estoy trabajando ya desde hace un tiempito también. Vamos a estar en trío y sí, un repertorio que va a hacer moverse a la gente. Esperemos que los parisinos estén presentes. ¿Ese concierto es una especie de presentación de tu nuevo disco que va a salir en septiembre? Un poco, como se dice, un avant-goût. ¿Cómo se diría eso? Un aperitivo. Un aperitivo, sí. Sí, como una cosita para darles una idea. Vamos a presentar unos cuantos temas del nuevo disco, así que sale en septiembre. Y bueno, un repertorio muy variado. Voy a aprovechar que está Miguel con nosotros para hacer varios temas del repertorio tradicional, porque lo hace muy bien, muy, muy bien. Así que voy a regalarme, como se dice, y regalar al público con eso. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo miércoles 25 de mayo, como decíamos, en la Peniche Le Macune, a 2 pasos del Hotel de Ville, para el concierto de la cantautora peruana Mirta Guerrero, La Machete y sus amigos. Muchísimas gracias, Mirta, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, increíble, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Gracias de nuevo y permíteme saludar también a Jonathan Brady, que nos está mirando, por cierto, que ha estado encargado de la realización visual y sonora de la emisión. Y nos vamos a marchar con una de las canciones de tu primer disco, de La Machete, una canción que se llama Una sola noche. Va a ser una sola noche en la Peniche también. Bueno, una sola noche para comenzar. Perfecto. La voz de Mirta Guerrero, La Machete, una sola noche. Gracias. Se me ocurrió que el mundo nuestro por un segundo sería demasiado, sabiendo que la vida al fin continuaría trayendo el desencanto de los que se aman tanto.
después amigos, amigos nada más. Qué vanos serían nuestros sueños, vano nuestro desvelo vulgar, nuestro ideal, si cayendo en la trampa de hagamos el intento, hiciéramos del tiempo una invisible prisión, una sola noche sin ningún reproche, mejor que una vida entera esperando lo que siempre llega, una sola noche sin ningún reproche y después amigos, amigos nada más. Y comprendí de pronto que en vez de traicionarnos, tal vez el uno al otro haciendo un juramento, teníamos la suerte de no haber prometido, de no haber incumplido y seguir siendo amigos. Teníamos la suerte de no haber prometido, de no haber incumplido y seguir siendo amigos. Bella, bella la inconsciencia, bella la impaciencia.